¿Alguna vez te has preguntado qué oscuros secretos y aterradores encuentros aguardan en las sombras? Hoy te sumergirás en un mundo de escalofriantes relatos narrados por ustedes, nuestros valientes oyentes. Nuestra primera historia me la mandó una seguidora de Instagram llamada Omig00. Era un día como cualquier otro, transcurría de manera muy normal y yo me sentía algo cansada, así que decidí dormir un rato por la tarde. Mis padres se encontraban trabajando como era costumbre. Yo estaba en mi cuarto y suponía que mi hermano también se encontraba en casa. Cuando me desperté, fui al cuarto de mi hermano para preguntarle si quería comer. Cuando vi que estaba dormido, decidí despertarlo. Pero él, enojado debido a que interrumpí su sueño, me dijo que no quería comer. Yo me dirigí a la cocina para prepararme mi comida cuando escuché el timbre de la casa. Fui a abrir la puerta sin preguntar quién era o incluso asomarme, porque pensé que serían mis padres volviendo del trabajo. Cuando abrí la puerta, era mi hermano. La sangre se me heló y muy asustada le pregunté, ¿qué no estabas dormido en tu cuarto? A lo que él solo contestó con una cara de confusión. Hasta la fecha aún no sé qué clase de entidad estaba en su cuarto ese día. Un seguidor llamado Jesús Montes, quien es docente de primaria y psicoanalista, nos comparte esta espeluznante historia. Cuando tenía 20 años, me encontraba estudiando en la Universidad ISEL, la cual está ubicada cerca de la estación del Metro Peñón Viejo, en la Ciudad de México. En esta etapa de mi vida yo estaba pasando por un cuadro depresivo debido a la muerte de mi madre 2 años antes. Yo le reclamaba a la vida por haberme quitado a mi mamá. Yo estudiaba en el turno vespertino, así que salía a las 9 de la noche. Una noche fría y lluviosa de septiembre, saliendo de la escuela, me dirigía a tomar el transporte público, pero este no pasaba, así que decidí caminar hacia el metro de Peñón Viejo. Mientras caminaba por aquellas calles, empecé a sentir que alguien me observaba, pero debido a que alrededor habían varios negocios con personas resguardándose de la lluvia, no le presté mucha atención. Cuando llegué al metro, esperé alrededor de 30 minutos, ya que el servicio se encontraba lento, dadas las condiciones climatológicas. Cuando el tren del metro llegó a la estación, pude observar a una señora de vestido negro largo que se subía al último vagón. Recuerdo que yo me dirigía hacia la estación Pantitlán, ubicada al oriente de la ciudad. Cuando se abrieron las puertas del metro, vi que la señora se había cambiado de vagón y entró en el que yo estaba, justo detrás de mí. En ese momento sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Para intentar ignorar el terror que sentía, decidí sacar mi MP3 y poner música a todo volumen. En el momento en que el metro entró al túnel, se detuvo y las luces se apagaron por un momento. Yo no quería voltear para ver a aquella señora ya que estaba paralizado por el miedo, pero yo seguía sintiendo su mirada todo el tiempo. Cuando el metro llegó a la estación Pantitlán, me puse de pie y salí corriendo de ahí. En aquella estación no había policías ni otras personas. Para llegar al área del transbordo, tenía que pagar para poder pasar los torniquetes, pero decidí brincarlos y subí las escaleras corriendo. Volteé para atrás y la señora ya no se veía, pero seguía detrás de mí. Era una sensación extraña, no se escuchaban pasos, llevaba un vestido largo negro y no se le alcanzaban a ver los pies. Cuando llegué al metro del transbordo, corrí para entrar al vagón antes de que cerraran las puertas y pude notar que aquella señora jamás entró al tren, pero al llegar a la estación Angares, las puertas se abrieron e inexplicablemente, aquella señora entró al vagón en el que yo iba. En ese momento sentí como mi vida pasó por mis ojos. Creí que ese sería mi último día. Fue una sensación espeluznante. Cuando caminé por el pasillo que llegaba a la salida del metro, solo me dije a mí mismo, mamá, si es tu decisión, pronto estaré contigo. Solo te pido que no sea una muerte dolorosa. Al subir las escaleras para salir del metro, había muchas ratas. Parecía una escena sacada de película de terror. Cuando estaba por llegar a la salida, volteé la mirada hacia atrás y pude ver perfectamente a aquella señora parada, viéndome. Cuando el metro volvió,
Ella abordó en él y ya no la volví a ver. Solo puedo pensar que ese día mi mamá me protegió y aunque físicamente ya no está conmigo, siempre me cuida. El siguiente relato me lo mandó Cepeda Crisel, una seguidora de Facebook. Un día me encontraba con unos amigos en el Parque de las Américas, situado en Mérida, Yucatán. Iba de regreso a casa tranquila, cuando a lo lejos vi una figura negra, parecía tener vestimenta de monje. Me quedé quieta, pero pude ver cómo esa figura con ropa negra se iba acercando poco a poco a mí. Quedé congelada de miedo, pero cuando reaccioné, corrí detrás de un auto y pude esconderme. Cuando me asomé, la figura de monje ya se había ido. No sé si era un fantasma o un brujo, pero lo cierto es que esa figura me causó un susto horrible que no podré olvidar. Este relato me lo envió Marisela Fernández por Instagram. Ella cuenta que en una ocasión se encontraba en su casa acompañada de su sobrino de 3 años de edad, cuando el pequeño comenzó a apuntar con el dedo a la esquina del cuarto en el que estaban. Ella le preguntaba a su sobrino qué era lo que señalaba, a lo que el niño le contestó que era una niña en la esquina de la habitación. Marisela no le tomó importancia y continuó haciendo sus labores. Cuando dejó solo al niño, escuchó cómo las puertas del cuarto donde estaba su sobrino se cerraron de forma abrupta. Ella corrió para comprobar que su sobrino se encontrara bien, pero él solo le gritaba «mamá», ya que así le dice de cariño, pero ella no podía abrir la puerta. Después de unos minutos la puerta se abrió y en la esquina del cuarto solo se logró ver una silueta pequeña, como de una niña. Marisela nos cuenta que ya no vive en esa casa, aunque presiente que todo lo que ahí sucedía era debido a que antes era una casa en la que se practicaba la brujería. Nuestro último relato de hoy nos lo mandó Fer Villa por Facebook. Esta historia sucedió hace 5 años. Era de madrugada, aproximadamente las 3 o 4 a.m. Yo me encontraba viendo YouTube cuando a lo lejos empecé a escuchar el llanto de una mujer. Era tenue el sonido, pero fuera de lo habitual. Conforme pasaban los segundos, el llanto se hacía cada vez más fuerte y pude darme cuenta que los perros comenzaron a ladrar de forma constante. Pausé YouTube por un momento para prestar atención a lo que sucedía. Era una mujer que poco a poco parecía acercarse a mi casa. Yo tenía una perrita, y cuando los sollozos se escucharon justo fuera de mi casa, mi perrita comenzó a ladrar desesperadamente. Yo solo podía taparme con mis cobijas hasta que el llanto comenzó a alejarse poco a poco. Mi perrita logró calmarse hasta que el llanto se perdió en el silencio de la noche. Si tú también quieres que tu historia aparezca en un video, no olvides mandármela por mensaje a través de mis redes sociales. Te las dejaré abajo en la descripción. Muchas gracias y buenas noches.